Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Energías del Universo TV con Carlos Tunde de Caracas, Venezuela, para llevarles un nuevo programa en nombre de nuestros patrocinadores, Centro Holístico Universo, sí señor, y la revista universo9era.com y por supuesto la Federación Venezolana de Astrólogos. Entonces te hemos invitado a propósito de lo que es esta eclipse lunar que a todo el mundo nos están preguntando sobre el eclipse. No sé por qué la gente tiene tanto miedo a los eclipses, pero vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Y hemos invitado a nuestra colega de lujo, se trata de Trina Morales, conocida como Astro Trina. Hola Trina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carlos, un placer estar de nuevo contigo. Siempre, pues, me encanta compartir contigo este espacio. Y bueno, hoy tenemos una conversación bien interesante con este tema. Sí, esperamos que llene las expectativas porque todo el mundo nos pregunta. La gente, Trina, no le tiene tanto miedo al eclipse solar más que al lunar. Lunar no sé por qué le tienen más miedo al lunar. Pero no me han preguntado bastantísimo de lo que este eclipse que justamente va a ser mañana 28 bajo el signo de Pisces. Es interesante los eclipses de Pisces. Me gusta cuando son los de Pisces porque como que hay más profundidad. ¿Qué nos puedes decir, Trina, de, de este eclipse? Bueno, sí, a nivel colectivo, la gente siempre le llama más la atención los eclipses solares, tal vez por el impacto luminoso, pero en realidad ellos vienen por pares. Normalmente después de un eclipse solar tenemos uno lunar. Y es, es- es una interpretación a nivel astrológico que se complementa. Además que ambos eclipses mueven, tal vez el solar te mueve desde un de un punto de vista ya concreto. De O lo sea, concreto. sí, el eclipse solar es algo que se evidencia físicamente. Y el eclipse lunar tiende a mover mucho internamente. O sea, hay un proceso de asimilación, de la comprensión de la energía. Por eso es que es más Y en este complicado. caso, sí, en este caso, ambos eclipses y este son sumamente importantes porque están hablando de un cierre muy importante a nivel de ciclos, de vivencias, de comprensión. Fíjate que en la antigüedad, yo diría que el eclipse es tan importante a nivel astrológico que había todos unos tratados sobre los eclipses. O sea, los eclipses eran puntos de encuentro de energías poderosas, apertura de portales, cierre de ciclos. Por eso están relacionados con los nodos kármicos, están relacionados con un cambio de clima energético importante que trae nuevas vivencias y trae cierre de ciclos. Tanto era así que pues se cuidaban muchísimo en la temporada de eclipses. Estamos justamente, bueno, ya hoy comienza este eclipse, se empieza a sentir este eclipse lunar, pero la temporada entre eclipses era una temporada que se respetaba muchísimo a la hora de tomar decisiones, de actuar en situaciones de vida que eran importantes, se cuidaban muchísimo. Y si vemos los tratados antiguos, por ejemplo, Ptolomeo en el Tetrabiblos, nos hablaba muchísimo de los eclipses y de su potencia. Y este tiene unas características especiales. O sea, el principio, ¿qué hemisferio del planeta va a tocar? Si el norte y el sur. Y como va a tocar el norte y va a tocar el sur, es importante. Además, la intensidad de la sombra. La luna va a estar a 93% de sombra, es sumamente importante. No es un eclipse total, los eclipses totales son los más temidos, pero es bastante potente, o sea, porque va a estar bastante oscurecido. De hecho, la NASA anuncia que puede haber un enrojecimiento de la luna, que es lo que se llaman las lunas de sangre. Por otro lado, se va a dar en este eje, porque recordemos que los eclipses lunares son lunas llenas y entonces involucran dos signos. En este caso, el Sol va a estar en Virgo, pero la Luna va a estar en Piscis. Entonces, tenemos
que ese eje ya no, ya cambió, ya, ya está saliendo, tenemos los nodos lunares que están saliendo de ese eje, así que este eclipse está cerrando con esta aproximación energética. Así que ese eje Virgo Piscis que estuvo muy activo desde el 2024, pues nos está hablando de sanación y de conexión espiritual. Y los eventos de los eclipses tienen mucho que ver con un proceso bien profundo de reseteo Ya. de nuestra alma. Y aparte de eso, teníamos el regente de Piscis allí y acaba de pasar a Aries, que es Fíjate Neptuno. qué interesante, Y no, Trina, el eje Pisces Virgo, lo interesante que es como que se pusiera una balanza el orden y la disciplina de Virgo contra el plano de lo que es espiritual, fantasioso, es como que se llamara realidades, ¿no? Este eje Pisces Virgo, eh, el caos, la inclusión, sí, los sueños, el sí, mundo porque, inconsciente se despierta. sí, porque está muriendo la era pisciana. La era pisciana que es una fe a veces dogmática, una fe a veces llena de muchas ilusiones, de muchas fantasías. Y Neptuno pasó a Aries. Entonces allí este regente hasta dentro de 164 años no va a volver este ciclo en estos nodos. Así que estamos cerrando un ciclo mayor. Es un cierre de un ciclo mayor. Y recordemos que ese eje Virgo Piscis tiene también que ver mucho con el perdón, Ujú. la misericordia, con la reflexión profunda. Estamos cerrando tal vez lo que yo digo, un ciclo de averías, un ciclo terapéutico de autorreflexión, porque yo siento que a nivel personal, y ya vamos a hablar un poquito de a nivel colectivo, a nivel mundial, pero a nivel personal, estos eclipses nos están moviendo mucho en en soltar el pasado, en soltar aquellas estructuras que ya no tienen ninguna función en nuestras vidas, Ya. cosas que no se sostienen por sí mismas, o sea, están sostenidas por ti, porque tú las mantienes allí. Tal vez es ese momento en que ya te está cayendo la gota fría, Mm. porque este eclipse además viene acompañado de Mercurio, está en Cassini con el Sol. Entonces yo soy la reflexión, yo soy el pensador y en cuadratura con Urano. Entonces, esa cuadratura con Urano, pues va a ser sorpresiva. Yo digo que ese es el momento de la verdad. Es el momento de donde tú te das cuenta que cómo son las cosas en realidad. Sí. Y tú sabes que cuando se da esa reflexión, por ejemplo, a ti te pueden estar montando cachos, como decimos acá, te pueden estar siendo infiel, pero mientras tú no lo sepas, las Sí. cosas siguen igual. Pero una vez que tú lo sabes, ya nada es igual. No, Y no se trata de que hayan cambiado los lo vas a ver actores ni las porque circunstancias. con Urano y Géminis, claro que lo vas a ver. Y lo vas a ver más de uno. Exactamente. Se van a revelar verdades que nos van a hacer cambiar, pero nos van a hacer cambiar por dentro, más que por fuera. No es que las circunstancias van a cambiar, el que vas a cambiar eres tú, tus Sí. sentimientos, tus emociones se van a mover. Y ya después que tú sabes la verdad, las cosas no van a volver a ser iguales. Entonces, aparte de eso, tenemos unas configuraciones planetarias que no sé qué te parecen, pero son explosivas, todas las configuraciones que tenemos y se están ligando al eclipse. Y Porque tenemos, lo van a sentir bastante, bastante fuerte, son los signos mutables. El Piscis, Virgo, eh, Géminis, Sagitario. Yo le diría a esta gente bueno, que tengan mucha precaución, mucha endereza a las cosas que está haciendo y tomar las cosas con paciencia. Ahora, Trina, eso de que esté a 5 grados, me están preguntando a 5 grados de justamente el signo de Piscis, ¿qué connotación tiene con esos primeros grados? bueno,
es bien importante porque todos los transpersonales están en ese orden de los 5 grados. Tenemos a Neptuno, tenemos a Urano y tenemos a Plutón. ¿Ves? Y ellos están haciendo un pequeño trígono, que es una figura que está trayendo muchos acontecimientos a nivel mundial cada vez que un planeta los toca. Ujú. O sea, cada vez que un planeta los toca, ya aquí está resonando el eclipse, porque el eclipse es a 4 grados 30 y pico, 32 creo, de Virgo, del Sol. Cuatro Entonces grados, está haciendo 4 grados 54, casi los 5, ajá. 54 para un. Entonces, obviamente, estos planetas transpersonales están marcando una nueva época para la humanidad. Ellos están cambiando de signo. Tenemos a Urano en Géminis, tenemos a Plutón en Acuario y tenemos a Neptuno en Aries. Entonces, eso es fuego con agua. ¿Qué digo? Con aire. Y entonces eso es un proceso vertiginoso de cambios y transformaciones. Entonces vemos también que ese Cassini del Sol con Mercurio está haciendo un quincuncio con lo que sería Neptuno y Plutón. Entonces tenemos un proceso de sanación, tenemos también un gran trígono que está haciendo este eclipse con lo que serían 2 asteroides que también son particulares, que es Quirón y Lilith. Entonces, hay un proceso primero, de ruptura de lo que sería la sumisión, ¿ya? Lo que sería la autoridad impuesta, ese proceso de también que hay entre Marte y Saturno, que lo tenemos, Marte está en Cáncer y hay una cuadratura con Neptuno y después va a venir una cuadratura con Saturno. Ajá. Entonces, ahí hay una resistencia hacia la autoridad, que es típica de las cuadraturas Marte-Saturno. Entonces, hay una rebelión colectiva hacia las estructuras de poder, hay una transformación de lo que sería la sociedad como la conocemos. Vemos que los grandes pilares, como es, por ejemplo, la política, la economía y la religión, están en profundo degradación, están en una revisión constante y estamos en un proceso de reseteo a nivel mundial. Y el eclipse va a venir a mover internamente la comprensión de todo esto. Creo que los terremotos, las inundaciones, o sea, el planeta Tierra, que es muy típico de lo que está pasando con Urano en Géminis, o sea, de que Urano entró en Géminis, se está acelerando mucho todos los procesos que tienen que ver con la Tierra. Ahí hay un ciclo de Urano interesante que vale la pena analizar en su momento, que tiene que ver mucho con tormentas, que tiene que ver mucho con estas catástrofes climáticas. Entonces, siento que eso nos une. El proceso pisciano que se está cerrando es un proceso que nos está haciendo reflexionar, o sea, los últimos acontecimientos del 2026, y lo vemos clarito en Venezuela, el hecho de vivir un terremoto de la magnitud, el doblete sísmico, el hecho de pasar por tanto trauma social, crea un nuevo clima de relaciones, una nueva forma de ver la vida, más humana, más sensible, o sea, y ayuda a un proceso de reconciliación, ayuda a un proceso de encuentro con nosotros mismos, que es lo que yo creo se está moviendo mucho también a nivel mundial. O sea, ya la gente se está dando cuenta que hay que unirse para ayudar y proteger la especie. Ya no estamos hablando de algo individual, estamos hablando de algo colectivo. Estamos hablando de analizar con propiedad todo lo que tiene que ver con la supervivencia de la raza humana. Evidentemente, y
pero es porque Virgo enfrenta como una tensión, ¿verdad? Entre la necesidad de planificar las cosas y por otro lado el saboteo que le hace el eje. Pero es Sí, verdad comprensible estas cosas, ¿no? Que si el eclipse de alguna vez se oculta una energía por otra, llega el momento en lo que haya el destape, hay que cambiar ciclo de todo lo que se está viviendo. yo diría que este eclipse va a mover mucho a nivel emocional. Desde el día de hoy es muy importante, estamos a 27 justamente, y vamos a ir moviendo mucho pues todo lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo, yo diría que hay que hidratarse mucho, hay que mantenerse en paz, en tranquilidad. Van a venir ideas geniales, van a venir sueños proféticos, sueños que nos pueden ayudar. Esa versión que se da de nosotros en otros planos durante ese proceso onírico es bien interesante durante los eclipses, porque abre ollas. O sea, ahí vemos de repente aspectos de nuestra esencia que están encubiertos, están en el inconsciente. Entonces es sumamente importante estar muy alertas de todo lo que sucede. Las personas que te llaman seguramente van a llamar personas del pasado. Problemas del pasado que no se han cerrado. Y a veces tiene mucho que ver con el colectivo. O sea, los procesos del eclipse no necesariamente hablan de problemas muy personales, a veces hablan de problemas mancomunados. O sea, cosas que hay que resolver de una manera holística, con una visión más general de las cosas. Entonces nos hace más sensible al otro. Entonces, es tu problema que está sumado al problema del otro. Y es muy típico de Piscis. Hay una sensibilidad, pueden haber cosas que toquen nervios de tu esencia, de tu naturaleza y que te hagan cambiar, como ya les dije. Pueden haber eventos de revelación de verdades que te cae la gota fría y eso es que has estado resistiéndote, no has escuchado, hay cosas que te pueden estar causando ruido y tú las has silenciado. Pueden haber situaciones que has aguantado, que estás sirviendo de ambulancia, cargando a otros innecesariamente. Estás en un proceso de sanación que no has querido cerrar porque no has querido renunciar. O sea, te estás resistiendo al cansancio y el agotamiento emocional que estás viviendo desde hace mucho tiempo. O sea, es un momento para soltar. Yo digo que es un momento de reflexión profunda. Habrán cosas de también que no es que han sido malas, que han sido muy buenas, pero ya cumplieron su ciclo. O sea, ya están obsoletas, ya las situaciones de vida que se te están presentando son situaciones que ameritan una nueva personalidad, una nueva forma de manejar las cosas. Tienes que integrar las nuevas cosas que vienen. Porque el problema de los cierres es que algo muere y a veces no queremos que las cosas mueran. Y resulta que es que viene a nacer otra cosa. ¿Cómo va a nacer Preguntan, otra cosa sí, si no te cierras a lo viejo? sí, preguntan por allí si cuánto tiempo va a durar el efecto de los eclipses, del eclipse de luna. Bueno, mira, aquí en Venezuela te lo vamos a sentir creo que de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, pero en Europa se va a sentir creo que a partir de la 1, o sea, va a ser más hacia el día 28, o sea, es hacia la noche. Yo diría que esto es un ciclo que yo diría que cenar temprano, antes de las 6 de la tarde, no tener una digestión para nada pesada en la noche, tal vez hacer una meditación en la noche para descansar, para despejarte antes de dormir. En la antigüedad no se usaba para nada metales, ni oro ni plata durante los eclipses, porque dice que el efecto del eclipse lo atraes con más fuerza. Tampoco piedras, gemas,
porque también eso tiene un efecto de activación planetaria en tu aura. Entonces, es mejor recibirlo sin ningún artículo que pueda potenciar el eclipse. Acuérdate que el eclipse en la antigüedad eh, se le temía mucho. De hecho, se creía que los eclipses podían tener un efecto en enfermedades. Sí, De hecho, los niños que nacían cerca de los eclipses se creía que morían. Y hay algo con eso. Hay unos estudios estadísticos que yo vi en alguna oportunidad de astrólogos que hablan de que la natalidad tiene mucho que ver con los eclipses sí. y que personas que nacían durante un eclipse y sobrevivían iban a ser personajes muy importantes. Vemos que, por ejemplo, Donald Trump nació cerca de un eclipse. Entonces, tal vez se cumplan estas cosas, ¿no? También que eventos que suceden cerca de un eclipse están anunciando que van a impactar a la humanidad. Si elegimos un presidente o hacemos alguna gestión importante a nivel económico o a nivel político, eso va a tener un impacto importante en estos días. Bueno, se repercute, Entonces, de todo modo, repercute esa influencia durante, para el eclipse de luna, unos 3 meses. Los del sol duran un poco más, pues son 6 meses. Pero en estos 3 meses van a ser acontecimientos muy, pero muy importantes, a nivel geopolítico, por lo que estamos mirando. Son 3 meses que van a tener sí, bueno, fuerza. sí, hay unas teorías acerca de la duración de los efectos del eclipse. Se dice que los eclipses solares duran años y los lunares duran meses. Sin embargo, también hay que tener en cuenta con qué se vincula el eclipse, con qué ciclo de qué planeta se vincula el eclipse. Entonces, si tú estás activando, por ejemplo, los transpersonales, estos eclipses, porque es muy extraño, o sea, no es común que a los 5 grados actives por resonancia a los transpersonales. O sea que el eclipse y los eventos del eclipse van a seguir muchísimo más tiempo. O sea, hay una resonancia allí de eventos que van a darse el equilibrio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vimos, fíjate que en términos del barrido energético que estamos hablando en lo que es la espiritualidad, qué casualidad que cerca de este eclipse, porque los eclipses se sienten los efectos días y hasta semanas antes de ocurrir. Sí, sí, Y vemos lo que pasó que pasó ahorita con el deslave en Nepal. Sí, sí, del Tíbet en la frontera de China. Y pueblos vemos cómo enteros, eso, a la gente, pueblos enteros. Fíjate que los pueblos están muy vinculados con la luna y pueblos enteros fueron sepultados, bueno, inundados por el agua. Fue la población civil la que sufrió más con esto. Y una cosa que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Cuando estos eclipses van acercándose, por ejemplo, las primeras semanas del eclipse y luego el mismo día y luego unas semanas después del eclipse son días que son, hay que estar muy atentos, ¿no? sí, bueno, lo que el símil o la analogía que podemos hacer de estas cosas, porque, por ejemplo, comunidades indígenas, sobre todo andinas, habla mucho de que los elementales con los ciclos de la luna marcan limpiezas espirituales importantes en lugares y sitios emblemáticos. O sea, y el Tíbet es un sitio emblemático desde el punto de vista espiritual. Y ese barrido, o sea, el hecho de que pues haya habido ese desastre que fue a través de las aguas, o sea, algo Piscis, nos habla de también un barrido análogo, o sea, Sí. porque lo físico y lo espiritual se unen en todo lo que tiene que ver con la conciencia, con la espiritualidad. Pero es un tipo de espiritualidad, y fíjate lo que representan esas corrientes antiguas de espiritualidad, que no es religiosa, que tiene que ver con prácticas espirituales de reconciliación contigo mismo. Ellos, toda su espiritualidad es más hacia una práctica de contemplación, de meditación y de virtuosidad, de conectarse con la mejor versión del ser humano, de la compasión, Por ahí que es pregunta, lo que es el budismo. sí, por ahí pregunta, Entonces, bueno, es bien interesante.
el impacto que causa esto en esas culturas. O sea, creo que iban a, justamente, habían como casi 400 turistas que iban a asistir a una ceremonia espiritual bien importante. Ya que se nos Y, está y, acabando el y tiempo, Trina, te voy a decir te voy a cortar un momentico para que una pregunta de alguien que está muy interesado, que va a hacerse una operación de cirugía estética por estos días, que si es recomendable. bueno, yo recomiendo, a veces hay cirugías que no se pueden aplazar, pero si la pueden aplazar, aplácenla. Y si no, pues revisen muy bien las condiciones en que lo van a hacer. O sea, la persona, su experticia. Acuérdense que Piscis está muy ligado a la mala praxis. Ujú. Piscis está ligado a la disolución de las cosas, a no ver las cosas como son. Entonces, a veces uno tiene que pedir hasta más de una opinión médica y revisar muy bien si la necesitas o no. Esa es mi recomendación. Ah, perfecto. Otra pregunta sobre el trabajo. ¿Piensa dejar su trabajo por estos días? Si es recomendable. Bueno, eso depende del problema que tengas con tu... Bueno, es muy probable porque con Virgo estamos revisando Sí. realmente con propiedad nuestro destino, si lo que hacemos es realmente lo que nos corresponde y nos hace felices, si hay vocación en eso, es muy probable que haya una revisión profunda y te salgas de sitios que no te convienen. Si estás seguro, es excelente para un cierre. Todo lo que sea cierre es excelente. Pero yo te diría que esperes por lo menos unas 2 semanas, unos 15 días para tomar una decisión definitiva. Acá preguntan por viaje. ¿Tienen planificado viaje por estos días? Bueno, mira, está Mercurio viajero allí, en conjunción con el Sol y bueno, en oposición a justamente el eclipse. ¿Qué tan Y interesante bueno, los viajes no es, sería? no es que están no es que están aspectados, pero sí hay que tener mucho cuidado, revisar los documentos, que no se te queden, las maletas, porque hay una cuadratura con Urano y pueden haber sorpresas, Sí, cosas inesperadas. cambios ¿verdad? Repentinos, ¿verdad? De ideas y de situaciones y bueno, la historia así como que se va a repetir seguramente algún llegado, bueno, llegó en tu vida, ¿no? Por eso es Yo diría que este evento es para pasarlo en tranquilidad, en tu hogar yo pre- y esperar un poco que las cosas pasen para hacer actividades que sean de mucho movimiento y de mucha envergadura. sí, Esperar y reflexionar. sobre todo Excelente dieta para hacer depuraciones, tomen mucho líquido. la gente que tenga muchos planetas cerca del eclipse, esta dice que tiene muchos planetas entre Acuario y Piscis, finales de Acuario, principio de Piscis, ¿verdad? Está Bueno, afectado. esas personas se van a mover, como tú dijiste, las personas que estén en esta trigonancia de signos de agua, tanto Piscis, Cáncer y de Piscis, Cáncer y Escorpio, tienen que cuidarse físicamente. Se pueden sentir desgastados, cansados, como muy Sagitario, agotados. cerca de Piscis, Ujú. Virgo, Géminis, Sagitario, también van a tener, ¿verdad? También, Toda, pues sí, lo que están eh, bueno, de todos modos el protagonista aquí va a ser Piscis, eso, indudablemente. Eso representa la identidad, pues, seguramente ya ellos vienen en un proceso. O sea, si hablamos con un pisciano, estoy segura que ya desde hace algunos días se ha sentido débil o ujú. se ha sentido de alguna manera afectado, porque es muy fuerte la energía de este eclipse. Sí, hay una pisciana por ahí que pregunta que están muy calladitos últimamente los piscianos. Ahora que está calladitos y están sufriendo, bueno, ¿verdad? El embate de eclipse. Y ellos lo hacen de la mejor manera, ¿no? Tranquilidad, home, todas esas cosas, ¿no? Bueno, Trina, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Si quisieras cerrar un poquito en forma general
Ya, lo que nosotros debemos hacer para esta crisis, algún ritual que de alguna forma apacigüe las energías de este crisis, ¿verdad? Que es normalmente un ocultamiento de energía total, casi total. ¿Qué podríamos hacer? ¿Irnos a la playa? No creo. Bueno, yo soy de la vieja época, pienso que los rayos de un eclipse no se deben de recibir. Respeto mucho la astrología hindú. Ellos son sumamente delicados con eso. Pero bueno, las personas todo es mente. Las personas que quieran verlo, los que lo quieran ver, les recomiendo pues que tomen sus precauciones, o sea, a nivel visual, usen lentes especiales, no estén usando radiografías para ver eclipses, eso es un error, ¿ya? Esos son materiales que no te protegen Tiene los un tipo de rayos técnico que no ultravioleta. sí, que De no, hecho, a nivel científico, se dice que es tan potente los rayos que el voltaje de la Tierra sube. El voltaje de la Tierra es entre 100 y 200 voltios y en un eclipse sube a 2000 voltios. O sea que la energía del eclipse te puede afectar. De hecho, todos nos ponemos como eléctricos y sentimos un movimiento, una frecuencia diferente. ya. Si alguien quisiera comunicarse contigo, Trina, para tus consultas, no sé si tú ya estás dando los cursos, ¿a qué coordenadas podrían acudir? Bueno, me pueden escribir a mi correo electrónico astrotrina@hotmail.es y este, pueden también escribirme por mis redes sociales. Yo estoy en Instagram, en YouTube y en TikTok como Astrotrina, @Astrotrina. Perfecto. Bueno, Trina, muchísimas gracias, ¿verdad? Por habernos aceptado por esta invitación para hablar un poquito del eclipse. Y ya sabemos, bueno, cuáles son las consecuencias de esto y bueno, tomar las cosas, ¿verdad? Con tranquilidad, con paciencia. Y recuerden que también Mercurio está involucrado, que es lo que más va a pegar, ¿no? Con estas cosas también. Y bueno, si alguna persona quisiera comunicarse o quisiera con nosotros, bueno, ahí tenemos la caja de mensajería abierta, donde puedes de alguna forma escribir, ¿verdad? Nosotros vamos a estar atentos. ¿Verdad? Tina seguramente va a ver ahí un mensaje y te va a contestar en la caja de mensajería acá o a sus redes sociales. Bueno amigos, se les quiere un montón, cuídense mucho y pásenla bien y hasta una nueva oportunidad con Energías del Universo TV. Recuerda también darle like al video si te gusta y recomendar a un colega, un amigo, un compañero, alguien que le pueda interesar el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao, Trina. Gracias. Chao, un placer. Igual.